reacciona. Aparentemente no comprende. Sobre su conducta agregó, no juega con otros niños y a veces no hace caso a las instrucciones. Por otro lado, señaló, presenta aleteos y se tira al suelo. Sobre los aleteos se presentan cuando está en la cama y realizando actividad como pintar. Sobre tirarse al suelo se presenta cuando le quitan o no le dan algo, como golosinas o juguetes. Asimismo, se golpea en el piso, aunque no se hace heridas ni tampoco se molesta. Esto dura aproximadamente 20 minutos. Además mencionó, no come sola, pero coge la cuchara llevándola a la boca sin alimentos. Es necesaria mi presencia o la de su abuela para que ella pueda comer. En relación a su cuidado personal, todo lo hace con ayuda. Adicionalmente, la maestra refirió que la niña presenta indicadores de autismo, ya que no se comunica. La madre refirió que en cuanto a su embarazo no presentó dificultades. Sobre la etapa postnatal nació una talla y peso acorde a lo esperado. No obstante, tuvo un examen médico al año y 8 meses donde se detectó citomegalovirus. No sé si dije bien. Citomegalovirus, sí. Sobre su desarrollo motor, la niña levanta la cabeza. En cuanto al desarrollo del lenguaje, comenzó a balbucear a los 6 meses, no reaccionaba ante la sonrisa de otra persona y se comunicaba mediante gestos y sonidos. Y eso más. ¿Y qué era lo que pedía? Síntomas, diagnóstico y tratamiento. Profe, ¿qué opinas vos? Autismo. ¿No puede ser Asperger? Porque dice, es un autismo. Pero dice, y sí, un tipo de autismo, sí, porque dice a veces, pero viste que el espectro autista en sí son los síntomas mucho más avanzados, por decirlo de una manera. Pero si vos te fijas, tu escrito te dice a veces, que en ocasiones, y te da circunstancias. Por eso que yo no creo que sea autismo, o sea, un tipo de autismo, ¿verdad? Pero yo me inclinaría por Asperger. Y sí, puedes agarrar y ponerle Asperger, pero para mí es autismo. La clasificación no puedes agarrar y decirlo todavía, no te dice también que tenga un desarrollo más importante en algún área. Entonces, como te dice que no está casi nada desarrollado, es un autismo. Y ahí hay que describir el aleteo, la falta de comunicación, la escasa o no sociabilización. La irritabilidad también. La irritabilidad. Profe, te voy a interrumpir. ¿Sabes también que decía que a mí me dejó mucha duda en este caso? Hablaba, por ejemplo, de la sedestación y que sedestación hizo a los 1 año, bipedestación hizo 1 año y medio, 2. El tema de sostener la cabeza hizo a los 9, 10 meses, no recuerdo cuánto, pero sí me acuerdo que su proceso de madurez física estaba muy retrasado. Este caso a mí me hizo dudar mucho, en serio, porque el hecho de que un niño no se siente a los 1 año es porque hay algún problema, yo creo que motor hay. ¿Usted Sí, nomás pero está relacionado con el autismo o es totalmente algo, digamos que anexado a su patología? Se relaciona con el autismo porque hay deterioro del desarrollo, o sea que falta de maduración existe en el autismo. Eso yo no sabía, profe. Sí, existe. Por eso que muchas veces en pediatría, ¿verdad? Bueno, yo te digo por experiencia por mi nena, ¿verdad? Cuando yo le llevo siempre, lo primero que pregunta el médico de repente es, a los cuántos años se sentó, si fue prematuro o no fue prematuro, las coordinaciones de motricidad fina, cómo fue, o sea, suelo escuchar porque con esta pandemia a puerta abierta era todo, ¿entendés? Entonces de repente yo que soy curiosa le preguntaba al doctor como que le conozco al médico, ¿verdad? De mi hija, antes inclusive de haberle tenido, ¿verdad? Y te digo nomás que yo tampoco manejaba tanto esa parte, como se dice, cada día vos aprendés algo nuevo en la profesión. Cada día aparece algo nuevo, pero sí, hay un deterioro en el desarrollo motor. Mira, profe, gracias. Yo, por ejemplo, no manejaba porque yo sé que 6 meses entre 6 a 8 meses es sentarse, 1 año, 1 año y medio es pararse, sentar, endurecer la cabeza al mes,
y esas cosas que son parte física. Pero Sí, gracias por pero viste que aclararme. eso también es un estándar, porque hay niños que lo Sí. hacen mucho antes. Hay otros, es lo mismo que en el caso del gateo. Hay niños que gatean y hay niños que caminan directamente. O sea, eso es también, no, es algo que vos tenés que a rajatabla tener en cuenta. O sea, como nada, Sí. ¿verdad? Gloria No, no, quiere pero hablar. con esto ya me quedó claro, ya no pregunto más, en serio, era una duda así que tenía. No, pero sí, vas a ver casos y casos. Vos, por ejemplo, que decís que donde trabajas hay niños, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, los niños, si vienen junto a mí, yo siempre derivo porque yo no hago niños, yo hago más adolescentes y adultos, ¿verdad? Para eso está la que hace, la que se especializó en la parte de niños. Pero famoso no le puedes negar la primera atención como a una entidad pública. Entonces vos le das los primeros auxilios y le derivas. Pero la mayoría de los casos son estos que mencioné al inicio. Bueno, profe, Gloria, le dejo hablar a ¿querías, mis compañeros. querías decir algo? Porque a mí también me parecía que era atea, ¿verdad? Pero yo puse discapacidad o retraso mental porque decía, en sus materiales, por ejemplo, decía que hay algunos retrasos que se producen debido a complicaciones en el embarazo, ¿verdad? Y creo que en este caso decía que a los 18 meses creo que la nena contrajo un virus, ¿verdad? Y en sus casos anteriores también él puso, por ejemplo, que el otro paciente también contrajo debido a una sepsis en embarazo, ¿verdad? Y yo no sé, no entiendo muy bien esa parte, pero yo le puse así porque a eso es a lo que se dirigía su caso. Sí, Gloria, pero atender una cosita, en el déficit de atención, ¿verdad? No existe el aleteo. O sea, yo por lo menos nunca vi, no sé, profe, si estoy errada o no, por las características o los síntomas que te menciona. O sea, que para mí son más, así como dijo el doctor, más síntomas de autismo. No, Yo me mira, inclino por el Asperger, como dije, ¿verdad? Que es un tipo de autismo más leve. acá lo que hay que entender es que el niño tiene un problema de comunicación. El niño no quiere comunicarse, está en su mundo encerrado y hay una hiperexpresión inadecuada de su vivencia interna y eso es el aleteo. ¿Sí? Eso es lo que te está describiendo ahí con la sociabilidad y todo. El retraso mental es una persona que no se quiere lo comunicar, no puede lo comunicarse. Y si se comunica con gritos y alaridos nomás, o algo por el estilo. O sea, quiere comunicarse, pero no tiene las herramientas, ¿verdad? No tiene las herramientas adecuadas. El autista tiene herramientas, pero no los usa. O sea, no. Él vive en su mundo. Eso es el aleteo. Entonces, para mí ahí es autismo, ¿verdad? Después el resto, el tratamiento y eso, le dejo a ustedes como psicóloga, ¿verdad? ¿Está bien, Gloria? Hola, ¿está bien? Hola, y hay otro, profe, uno último, por favor. No, a Gloria nomás le decimos si está bien. A Dana. Profe, el otro caso que menciona mi compañera también te podemos decir, porque ese es el que a mí más me complicó. Yo en el primero no dudé tanto por los síntomas, puse que era del autismo, pero había otro que era un poco dudoso. Dale, escuchamos y ya después vamos a la clase. Hoy tenemos una clase corta luego. Cortita, cortita. Es de introducción. Hoy íbamos a ver el examen un ratito si tenían dudas y después pasar a una clase cortita. Yo ya voy finishing, ya estoy muerto ya. Estamos conformes con el examen, ¿verdad, doctor? En líneas generales rindieron bien. Ok, súper bien. Creo que lo que estudiaron pasaron y lo que pilotearon se estrellaron unos poquitos. Totalmente, profe. Yo no voy a decir de qué grupo soy, pero sí. Te leo. 100 veces. Primera vez en la historia que veo que todo el grupo inscrito se rindió. Primera vez, profe. En estos 10 años nunca tuve la totalidad de alumnos rindiendo. Es que da gusto la clase, profe. Cuando da gusto y se enseña bien, todos rinden. Le voy a contar a Lorenzo.
No, Qué profe, bárbaro. No, con Lorenzo nunca rendían todo a la primera, por eso le voy a contar a Lorenzo. Nosotros decíamos cuando estábamos en medicina que el cardumen de los pescados iba cuando era muy fácil, todos se tiraban. Ya es muy fácil, vamos a que atropellar. El famoso, no es fácil, profe, tu materia. Y ahí luego. vamos a atropellar. Bueno, esperemos que vayamos cumpliendo los criterios. Yo quiero que ustedes aprendan nomás a diferenciar las cosas, los diagnósticos que tenemos que trabajar esta materia. Es lo más importante para mí. Pues el resto, y sobre todo que se le quede lo práctico. Por eso trato de no quitar ningún caso clínico del libro, porque eso para mí demasiado ya está bien descrito y demás. Y no es tanto así, ¿eh? Los síntomas principales, vos le mirás y ves hacia allá va encaminado. Bueno, de acá a 3 meses, de acá a 4 o 5 consultas, vas a agarrar y vas a saber si tu diagnóstico presuntivo se puede confirmar o no. Así para mí. ¿Está bien? El último. Te leo, profe. Cortito, dice, una joven de 19 años que acude a la consulta porque cree que va a volverse loca o se va a desesperar tras pasar 15 días de la muerte de su padrino con el cual vivía. Murió a raíz de una complicación hepática. Refiere que no puede dormir por lapsos de tiempo. En el día llora desconsoladamente, pero a veces se le pasa y puede realizar las actividades cotidianas. Es capaz de experimentar placer al hacerlo. Ella asume que hace un tiempo atrás, antes de la muerte de su padrino, ya venía teniendo este tipo de comportamientos y no sabía por qué. Menciona que no salía hace muchísimo tiempo y no le gustaba salir por el hecho de que no le gustaba que la gente le criticara. Creía que se veía gorda y que es indigna de que la quieran. Eso hacía autoinducirse el vómito cada vez que ingería algún tipo de alimento. También se creía una inútil y después en otro momento mencionó que era una diosa. Todas las fluctuaciones del estado de ánimo le hacían sentir mal hasta el punto de querer suicidarse. Hasta consideró una forma de hacerlo tomando clonazepam. Como no tenía la suficiente fuerza mental para poder hacerlo y al sentirse terriblemente mal, se cortaba las venas para aliviar un poco el dolor psíquico. A la hora de la consulta estaba ansiosa, con taquicardia, taquixiquia, verbalizaba extremadamente rápido. Sus pensamientos referían que sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Comentó que no vive con sus padres por el hecho de que se separaron y empezaron a consumir bebidas alcohólicas y drogas. Eso le ponía muy triste. ¿Y qué pide? Lo mismo que el anterior, síntoma, diagnóstico y tratamiento. Nuestra duda, profe, es si es TLP o bipolaridad. O sea, de unos cuantos, o sea, fue así, TLP o bipolar. Yo me inclino por límite. Límites. Sí. Límite es lo que él describe. Sí. Pero que sea un límite o un bipolar, no. No puede agarrar y Por lo que dice, profe. diferenciar ahí por lo que dice. Por eso. Los dos te pueden hacer todos esos síntomas, pero es más de límite que de bipolar. Así, Porque todavía no hizo ni una manía ni no hizo una hipomanía. Eso que se crea una diosa es demasiado corto para describir ya una bipolaridad. Y es muy impreciso todo, porque te agarra y te habla de un duelo patológico 6 meses, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea un trastorno depresivo, o sea, la fase depresiva de una bipolaridad. O sea, no... O sea, apunta a un episodio depresivo, ¿verdad? O episodio... eso te quiere hacer entender. Eso te quiere entender ¿sí? Sí. Pero demasiado vago, demasiado
Demasiado el libro ese. O sea, Ese es el famoso que te encasilla, a mi criterio, ¿verdad? Pero algunos síntomas te dan para que vos digas que es límite. Pues bipolaridad, como dicen, a no ser que, o sea, un tipo de bipolaridad, pero ni aún, que sea un ciclado rápido, ni aún. O una ciclotimia, tampoco, porque tiene que tener otros componentes, ni ahí. Para mí, sabes que tenía que describirte un poco su emoción interna más para que sea un trastorno border, un trastorno límite. La sensación de vacío, las emociones internas tenía que haberte descrito un poco más. si Y se va a tu consulta, por ejemplo, profe, harías eso, o sea, que le dirías que apunta todo a un trastorno límite, pero hay que explorar más. claro, tenés que explorar bien lo que es sus síntomas internos y su proceso subconsciente. O sea, tratar de quitar un poco más a ver hacia dónde está, qué está pasando ahí. Su sociabilidad también tendría que describir, porque un paciente bipolar te puede hacer toditos estos síntomas. Y entre el bipolar y el límite, tenés ahí también una diosa y pantera. Entonces no me gusta tu ítem. Pero ustedes le dicen al profe esto que están diciendo Ya le ahora. pedimos, profe, que traiga, aunque sea oradores, que sean psiquiatras, ¿verdad? No, pero eso Ya te que digo que no es completo, o sea, que le cuestionan eso de que no es muy completo para, o sea, hacen tipo un debate o no. Sí, profe, a veces hasta le corregimos que dice, o sea, que dice síntomas que no son síntomas, que son signos, por ejemplo, y me dice, claro que no, es un síntoma, y vos así, Ah, bueno, bueno, vamos a partir entonces, de esa quiero base hablar con entonces. Eso te digo, vamos a partir de esa base entonces. Si quieres pasar conmigo mi materia, decir lo que yo digo. Esa onda es. Pero Pero, así el profe, por lo que pero, veo. pero chicos, una cuestión es agarrar y leer acerca de, unos síntomas y de manía o de hipomanía y después ver en el paciente. Es otra cosa, totalmente otra cosa. Después ver ideas delirantes y contra ideas sobrevaloradas, diferenciar todo ese tipo de cosas y el proceso cognitivo de la persona, otra cosa. Otra cosa, un paciente se te sienta enfrente y uno lo es una persona, tenés que respetar su punto de vista y dentro de todo eso vos tenés que tratar de entender lo que le está pasando. Y como dijeron primeramente, encasillarle a alguien así, no es así tampoco, o sea, tenés que agarrar y llegar a la funcionalidad. No es agarrar y, bueno, esta es una cuestión de la materia, ¿verdad? Pero también, como decía el gran Martín Moreno, hay que ver a la persona, no hay que ver no, hay que entender a la persona en el contexto de una patología. Sí. Dale, profe, muchísimas gracias. Gracias, porque parece que me quedo colgado si no me hablan. Dudas ya no hay más. Y sobre tu examen, al menos de mi parte, no hay dudas. Yo sé lo que me equivoqué y no sé si los compañeros tienen dudas o podemos empezar nomás la Pero ¿qué clase. tal estuvo en líneas generales para usted el examen? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Para mí estuvo súper, se entendía. estuvo súper bien, realmente. Sí, y se planteaban bien los ítems y no es que era tan difícil tampoco, pero no, tampoco voy a decir que era fácil, pero estaba Pero bien. si no estudiaba no era ni un fácil. Totalmente. Cierto, así mismo. Muy bien, la próxima vamos a poner desarrollando. No, la profe. No, para. No, Ponerlo profe, lo más simpático es que están pues planteando los profesores, todavía no es un hecho, ¿verdad? Pero están hablando del tema de volver a clases presenciales, ¿verdad? Bueno, el tema es que si volvemos, vamos a volver como burbujas, o sea que de 15 a 20 personas, con ustedes no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Pero la idea, o sea, Lorenzo planteó lo siguiente, no, ¿clases para qué? La plataforma ya está, exámenes van a ser presenciales. ¿Qué le parece esa idea? profe, por ahí corría que otra profesora iba a hacer examen oral luego ya.
Y era presencial. Sí, desde el primer llamado quiere hacer oral con bolillero y tenés solamente 15 minutos y no sé cuántas bolillas para exponer todo el libro que te hace leer. No, a nosotros ya nos Ya plantearon, pidió, para el primer llamado ya pidió esta docente eso. no, y Si a es que nosotros ya si es nos que se plantearon vuelve. también eso, inclusive de hacer 5 a 6 exámenes y ponerle un límite de tiempo, qué sé yo, mañana, media mañana, tarde, media tarde, esa onda, ¿entendés? Yo no sé dónde vamos a parar, doctor. Una cosa de Y loco, ¿eh? Yo voy yo a voy ser paciente del profe seguro si es que es así. Ya está con su crisis el doctor ahí. bueno, le aviso, chicos, que yo no me voy a ir al presencial. Ah, no me Bien, vuelve a... profe, nosotros tampoco. Ñap, ñap, ñap. Difícil. Estamos aquí y estamos aquí. Esperemos que no volvamos al presencial. Sí, vamos a ir a la clase. Bueno, chicos, hoy en la clase del inicio vamos a tratar de agarrar y vamos a tratar de hablar ya de la unidad 5 y sería las enfermedades relacionadas al área respiratoria. ¿Sí? ¿Ven ahí? Sí se ve, profe. Ahora se ve negro. Ah, ahí se ve. Ahí. Chao. Bueno, el área respiratoria ya estuvimos hablando, los síntomas que se presentaron, ¿verdad? Con los trastornos de tipo de ansiedad y crisis de ansiedad, ¿verdad? Y demás, pero fueron vagos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar del asma, ¿sí? ¿Algunos de ustedes tienen asma? ¿No? ¿Alguien tiene asma? ¿Sí? ¿Su mamá, su papá, su sobrino, su Mi tío, papá tiene asma, profe. su papá? ¿Tu papá tiene asma? Sí. Oh, bueno. Entonces voy a tratar de no mencionar a tu papá. Dale, profe. Bueno, miren, el asma bronquial ya es, dice la literatura que es tan viejo como la medicina, ¿sí? El primero que escribió fue Hipócrates, allá a siglo IV antes de Cristo, o sea, viejísimo, ¿verdad? Y ya hablaban de una enfermedad psicosomática, ¿sí? En el siglo II, Arateus también habló del asma y ya lo describió con el nombre de como término psicosomático. Después, en el siglo XII, Maimónides, ¿sí? Habló del tractus contra passiones asthmatic, ¿sí? La definición de trastornos claramente psicosomáticos del asma, ¿verdad? Entonces, fue bien de muchos años atrás. Entonces, lo que hizo es él agarrar y a ver si era cierto o no que le desencadenaba. Y entonces le hacía oler rosas, pero después ya empezó a probar con flores de papel que parecían rosas de verdad. Y vio que igual le provocaba crisis. Entonces se confirmó con una experiencia clínica científica que se desencadenaba la crisis del asma, inclusive solamente con exposiciones visuales. O sea, estresando al paciente. ¿Sí? Bueno, esto quiero que se le quede bien en claro. ¿Qué es el asma? ¿Cómo se le dice esto? Se le dice en latín es asma y en griego es jadeo, ¿sí? Y eso significa una respiración difícil. Y en los síntomas descritos normalmente se llama disnea. ¿Y en guaraní cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, Mónica. ¿Alguien? ¿Carolina?
No sé, profe. No es el Yucua, profe. No, porque esa es palpitaciones. Sí, Yucua se llama, la disnea se llama Yucua, no es el asma. Asma no tiene una traducción en guaraní, No pero sí el síntoma que es el Yucua. Che Yucua, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Profe. Es la dificultad respiratoria, es la falta la sensación de falta de aire. Sí, le escucho. ¿Alguien quería decir algo? ¿Preguntar algo? Profe, ¿qué tal? ¿Sí? ¿El chillido de pecho no se asocia también al asma? Sí. Sería el pecho entonces. Sí, se asocia. Después vamos a ver eso. El chillido de pecho. Pero la descripción más, así como en la historia, proviene del latín y el griego, ¿sí? Que más traducidamente es Disney. Ellos ya con dificultad respiratoria ya le escribían como asma, ¿verdad? Después fue evolucionando más, describiéndose mejor, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, vamos a hablar un poco ya acá de lo que acaban de mencionar, los síntomas, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Son la tos seca, la rigidez del pecho, la sibilancia, o sea, el chillido, ¿sí? Típico. La sensación de ahogo, ¿tá? Muchos de tus pacientes cuando lleguen frente a vos a tu consultorio, si llegan en crisis, le va a decir, me falta el aire. ¿Y qué hacen? Eso que está haciendo la foto ahí, ¿eh? Esta foto típico, se agarran la ropa, se quieren quitar, algunos se quieren quitar la remera, luego ahí se desprenden todo su camisa, la mujer, hombre, mujer, lo mismo, no le importa nada, empieza ahí a tratar de, como si fuera que su pecho está apretado por su ropa. Y eso es un típico, esa sensación de estrechez del tórax, ¿sí? ¿Tá? Y esto de llevarse la mano al pecho, la mano al cuello, es típico del asma, ¿sí? Y también esto de agarrar y de sentir de que le falta el aire, esa cara, sí, esa cara es típica, ¿sí? ¿Por qué tenemos que escribir bien esto? ¿Por qué? Porque podemos tener simulación también, ¿sí? Manipulación y simulación. ¿Ah? Entonces, esto es importante que nosotros sepamos. Bueno, hablamos un poco más profundo de esto, ¿sí? Entonces, hablemos de la fisiología. El asma bronquial, aunque se escribe como un trastorno psicosomático, en el área, o sea, trabaja en el área mental, pero también hay un cambio en el bronquio. ¿Qué es el bronquio? El bronquio es ahí, el bronquio es esto, donde entra el aire, el tubo, ¿sí? Acá están los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, ¿está? Esta es parte del bronquio y estos son los bronquiolos. ¿Estamos? Esta parte de los tubos es donde está el problema más importante, ¿sí? ¿Qué hay en esta área? Esto hay una limitación del flujo, ¿sí? Y esto puede ser reversible espontáneamente o con broncodilatadores, completa o parcialmente, ¿sí? Miren acá, miren qué grande es por donde pasa el aire. Y después con el asma, porque esta es una descripción ya de un bronquio asmático, se queda chiquito, se queda. Y encima sucio, raro. ¿Ah? ¿Qué es eso sucio? Es la bueno, eso es la inflamación, ¿tá? Esto engrosado. Y la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Es la broncoconstricción, es grande y después se achica, se hace chiquito, ¿tá? Y esto debido a que el bronquio tiene músculo,
esto que está acá, eso es el músculo que agarra y se contrae y se hace chico el bronquio. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes inflan el globo, ¿verdad? Y cuando agarran y liberan el pico, después agarran y aprietan así la boca del globo y hace sonido. ¿Jugaron alguna vez con eso, verdad? Sí, profe. Y ese sonido es por el flujo del aire. El que hacemos con el globo. Lo mismo pasa con los bronquios. Porque se achica por donde pasa el aire y entonces silba. Esta parte es la que silba. ¿Está bien? Lo mismo que nosotros hacemos, pero esto pasa por dentro. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hay en el bronquio? Hay edema, o sea, la pared se hace más gruesa. Hay vasodilatación, las arterias acá dentro de esto se vuelven más grandes y hay crecimiento capilar y hay crecimiento nervioso a lo largo de la vía aérea. Esto cada vez se hace más chico, ¿sí? Y también cuando hay un estímulo de tipo químico, biológico, ¿sí? ¿Esto qué hace? Se achica más todavía. Mira. Esto es el tubo, se achicó luego y acá otra vez hay moco y esto se achicó más todavía. ¿Está bien? Y para colmo, esta inflamación después con el tiempo se vuelve una cicatriz. ¿Sí? Una cicatriz igual que lo que en tu piel, pero por dentro. Eso es la fibrosis. ¿Está bien? Bien. Vamos. ¿Para qué le escribo todo esto a ustedes? Doctor, nosotros hacemos psicología, no medicina, deja de romper, ¿verdad? ¿Sí o no? Mónica. No. ¿Por qué le escribo? Esto quiero que entienda, porque ustedes tienen que entender el proceso patológico del paciente, por qué él se siente tan mal. Y sobre todo, entender esto, el poder de la mente, para bien y para mal, ¿sí? Miren, los estudios informan de que el 37% de los casos son desencadenados por estrés psicológico, ¿no? Como una patogenia, y los factores psicológicos pueden alterar la morbilidad, o sea, cuán enfermo está y cuánto es la broncoconstricción, o sea, cuánto se achica más ese tubo y cuánto se dilata. ¿Está bien? La mente está dirigiendo ese proceso. ¿Sí? Bueno, hablemos un poco de esto. Ya sabemos que en la etapa aguda pasa eso. Pero también hablaron Kinsman y Deere y John, hablaron de que inclusive el mantenimiento también se ve afectado por la parte psicológica. ¿Sí? Los factores sociales, los factores conductuales, ¿sí? Y puede haber antecedentes, consecuentes o atenuantes, ¿verdad? O sea, el asma y la psiquis están íntimamente relacionados, ¿sí? También hablan de que hay estudios de estos, Eisenberg, Holmgren, Lehrer, que hablan de esto, una personalidad de tipo negativa, ¿sí? De tipo de emociones negativas. ¿A qué le recuerda esto? ¿Dónde vimos esto también? En las enfermedades cardíacas psicosomáticas. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso, esa personalidad de tipo? Personalidad de tipo D creo que es. Sí, bien ahí, bien ahí. La personalidad negativa, ¿sí? Estos también son negativistas, se ven el mundo negativo, el mundo negro, ¿tá? Por eso me gustó tanto esta imagen, la nena riendo y la nena es pesimista, mala onda,
Sí, sus pulmones todo achicado. ¿Está? Eso tiende a verse. ¿Estamos? Y no se sabe quién está primero, el huevo o la gallina. ¿Está? O la emoción negativa o el asma, o el asma, o la emoción negativa que provoca el asma. ¿Sí? No se sabe. Bueno, hablemos de estadística y con esto creo que vamos a terminar. Sí, la prevalencia, se habla de 100 millones de personas al año están afectados por esta enfermedad. ¿Qué les parece? Vamos a tener muchos pacientes verdes. Importante que está cada día aumentando más la prevalencia. ¿Estamos? Tenés que tener un predisponente genético. Sí, normalmente hay un predisponente genético. Y la prevalencia en la población es 10%, 1 de cada 10. Por eso, ¿sí? El 80% desarrolla los síntomas antes de los 5 años. El 30% antes de los 2 años y 40% antes del 1 año. ¿Sí? ¿Estamos? Es más frecuente que sea severa en varones y llegando a la pubertad la frecuencia se empareja. 70-90% de los niños el cuadro remite antes de los 10 a los 15 años. O sea, puede haber un niño asmático y cuando ya es un adolescente se cura, vamos a decirle. ¿Sí? Pero hay a veces que vuelve otra la enfermedad. De 10, 3 vuelven. Podemos decir que el promedio que se cura en asma infantil ronda el 50%. Bueno, muy importante porque da mucho ausentismo escolar, ¿sí? Y es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencia. Nuestra urgencia sí o sí cambia el clima, sí o sí ya tenemos niños que se van con su chillido de pecho, ¿sí? También los niños que son alérgicos a cualquier tipo de alergia tienden a tener asma, ¿tá? Bueno, los desencadenantes, ¿sí? Puede ser humo, puede ser producto de limpieza, perfume, polen, polvo, el famoso ácaros, los ácaros en la casa, los pelos de animales, pero también puede ser estrés, ¿verdad? Algunos hechos traumáticos, el abandono, la violencia, ¿sí? Y los otros que son las infecciones también, las infecciones respiratorias, los resfríos, la influenza, los cambios de clima, el smog, típico. Vamos, hasta ahí hoy. ¿Tenemos preguntas? No, profe, gracias. No, profe, súper claro. Súper claro. Bueno, hasta hoy, después ya vamos a ir por los distintos tipos de asma. Vamos a ir por el asma infantil, el asma laboral y demás. Putito para las 9. ¿Sí? O'clock. ¿Estamos? Más puntual imposible. Sí. Ya hay que ir a comer los mitos, pero hay que ir a cenar. Recuerden, gente, que hasta hoy es el tema del cuestionario que teníamos, ¿verdad? Porque veo que, bueno, hay mucha gente ya que contestó, pero el primer cuestionario pues tengo registrado como 55 personas que contestaron y ahora son entre 45 oscila. Eso les va a ayudar. Profe, Sí. profe, ¿nuestra nota en la primera parcial ya queda como está ahora o se le va a sumar justamente esas pruebas que estás mencionando? Las evaluaciones de proceso van para la final, cuando ya termine totalmente. Para eso ok, profe. habíamos dicho eso justamente, porque ahora sinceramente yo me quedé así con el profe, porque había gente que le faltó un punto para pasar, por ejemplo, ¿verdad? Pero al ser vía plataforma y al ser selección múltiple es difícil. Eso es lo que justamente estamos diciendo con el doctor,
Que ahora con la final, cuando rindan todo, cuando ya tengan su trabajo práctico, ahí capaz que sí puedan aumentar su promedio, ¿verdad? Haciendo todos los cálculos, suma, resta, multiplicación y división. ¿Verdad, profe? Sí. Y por favor, no puede ser que nos hagan estos test que le damos. Además, uno, son muy fáciles. Dos, vámonos, eso es la base del examen, si se dieron cuenta. No, tratamos de hacerlo bastante coherente, o sea, bien unido uno con otro, ¿sí? No, para que ustedes también se entrenen, miren. No le va a llevar mucho tiempo leer todo, traer el PowerPoint, quitar la parte principal y poder agarrar y contestar las preguntas, ¿sí? Chicos, adelante, fuerza, estamos por si necesitan algo. Nos vemos en la siguiente clase. Dale, profe, buenas Gracias. noches. Dale, Gracias, profe. Gracias, profe Caro, también. no, gracias a vos y que Ángela. Aprendí algo nuevo el día de hoy. Chao, chao. No, Ángela estaba ocupada. Dale, nos vemos. Chao, profe. Buen fin de semana. Igual. Gracias, igualmente.